A College 360, bienvenidos a la casa de la NCA. Un día más trayendo contenido relacionado con la NCA al canal. Hoy cerramos el College Devotion de esta temporada con la llegada de un fichaje tremendo, la verdad. Me resulta bastante raro hablar de este fichaje porque no me lo esperaba, sinceramente. Es la llegada de Mustafa Heron a Melilla, un jugador que en su día llegó a ser top 30 del país, 5 estrellas de la clase de reclutamiento de 2016, que fue a la Universidad de Ubur, con lo cual ya sabéis, hablábamos antes de Chuma o Keke, ahora hablamos de Mustafa Heron, otro jugador tremendo, otro jugador con el perfil claro de Auburn, aunque sí que es cierto que triunfó en Auburn y luego, después de esos 2 años, acabó su carrera jugando 2 años en St. John's. A St. John's, donde fue también un jugador muy importante, anotando mucho, bueno, muchos puntos y demás. Y un jugador muy interesante y con un talento ofensivo que la verdad que me intriga mucho ver cómo llega después de tanto tiempo, ¿no? Parece ya 10 años, casi, bueno, van a hacer 8 años que dejó la NCA. Bueno, unos pocos menos, perdón. 5 años que dejó la NCA. 8 que llegó. 5 años que dejó la NCA y la verdad es que me parece un jugador muy interesante, ¿eh? Porque es cierto que para la gente que no lo sepa, Mustafa Heron 5 estrellas en su día, llegó a Auburn, jugó 2 años. El primer año promedió 15,6 rebotes con un 42% en triples. Parece, sinceramente, números tremendos. En la 17-18, que fue su segundo en Auburn, 16 puntos, 5 rebotes y un 33% en triple. Eso sí, fue el porcentaje. Y luego, en la 18-19, cuando ya da el salto a St. John's, 14 puntos, 4 rebotes, 40% en triple. Y su último año siendo el líder de St. John's, 14 puntos, 2 rebotes y un 38,5% desde la línea del triple. La verdad que es un jugador que nos llamó mucho la atención. O sea, es que al final es un tipo que desde el primer día, ya tomó las riendas de Auburn, de la Auburn de Bruce, que desde luego que es una Auburn que, sinceramente, pues imaginaros. Le hablábamos antes con el vídeo de Chuma Keke, ¿no? Y llegando a Real Madrid, ¿no? Que es una universidad súper defensiva, ¿no? O sea, a Bruce Pearl le gusta mucho el ritmo defensivo y demás. Y claro, pese a eso, es una universidad que en ataque le gusta mucho correr, corre calles, se sabe mover bien el balón, se juega al triple y demás. Y desde luego que Gerón era un jugador que era perfecto para este equipo, en el cual en su primer año ya fue nombrado mejor jugador dentro del mejor quinteto de jugadores freshman en la SEC, que no es poca cosa. En su segundo año fue nombrado como jugador dentro del segundo mejor quinteto de toda la SEC. En sus 2 primeros años en Auburn anotó más de 1.000 puntos, que es una muy buena cifra, desde luego. Y luego llegó el cambio a St. John's. Y el cambio a St. John's es cuando ya él va más, ¿no? Porque al final en su primer año, en el año junior, en la 18 y 19, promedió lo que decía, ¿no? 14,6 puntos, 40% en triples y fue uno de los artífices, perdón, en llevar a St. John's al torneo de la NCAA por primera vez desde 2015. O sea, justo hacía un par de años que St. John's no pisaba el Madness y gracias a ese tremendo año con Mustafa Heron llegaron al Madness y desde luego que siendo él de Connecticut, que tampoco está muy lejos de Nueva York, pues la verdad que fue tremendo para él, para un jugador como Heron, desde los pisar el Madness, que desde luego que es una cosa que es tremendo para ellos, ¿no? Es que no sé cómo decir, cómo decirlo. Yo he estado en un Madness acreditado y claro, solo imaginaros para un jugador jugarlo, ¿no? Además hizo que la experiencia de Chris Mullin en St. John's
acabar ahí, ¿no? Jugaron el Fair Four y acabó ahí el tema del año de Chris Mullin en St. John's. Una St. John's que tenía a Mustafa Heron, tenía a Jay Figueroa, tenía a Marvin Clark, tenía a Justin Simon, tenía a Shamory Bonds, o sea, tenía jugadores que, bueno, no están mal, pero tampoco son gran cosa. Chris Mullin consiguió meter a este equipo en el Madness después de hacer un año complicadito. Sinceramente, perdieron en el Fair Four ante Arizona State. El segundo año en St. John's, ya sin Chris Mullin, ya con la llegada de Mike Anderson al equipo, claro, fue muy mala en la Big East, fue muy mala, se fue mucha gente, llegó Julian Champagny, LJ Figueroa se quedó, pero no había mucho más, ¿no? Había gente como Greg Williams Jr., como Rashid Dan, pues tampoco era un equipo que llamara mucho la atención. Y se notó, porque solo ganaron 5 partidos la Big East y luego al final el torneo de la Big East se canceló por el COVID y ahí acabó la carrera de Mustafa Heron en la NCAA. Que desde luego que es un jugador diferencial. O sea, un jugador que ha tenido una carrera muy sólida a nivel colegial, ha promediado dobles dígitos en puntos durante las 4 temporadas, un jugador élite en ataque en universidades prestigiosas, ha liderado varios proyectos siendo jugador, serios proyectos, perdón, siendo un jugador importante, liderando proyectos de Madness, y desde luego que es un jugador tremendo, es un anotador constante, se sabe crear sus tiros, tiene inteligencia para doblar el balón, es cierto que es un jugador que ha destacado por anotar él, pues tiene que doblar el balón, lo va a hacer, un jugador que defensivamente puede haber dudas, ¿no? Sobre su implicación, pero evidentemente habiendo entrenado y habiendo jugado en esa Auburn de Bruce Pearl, es un jugador que en defensa te va a aportar. Yo sinceramente os lo digo, o sea, me parece que el nivel de este jugador para la primera FEP me parece un escándalo y que haya llegado a Melilla es lo que me intriga mucho, porque es un jugador que esto es lo que decimos siempre, no hablábamos antes de Chuma Okeke también, de cómo se iba a encajar cómo iba a encajar en Real Madrid. Pero este jugador tiene 27 años y está ante la oportunidad, ¿no? de volver a un sitio grande. No sé, porque ha tenido una carrera bastante rara, ¿no? De equipos que no. Que por debajo de su nivel, creo yo. Y desde luego que. Vamos a ver, un jugador que en su día fue mejor jugador del estado de Connecticut en High School 2 años. Jugador que ha sido mejor. Ha estado dentro del quinteto de la SEC. O sea que me parece un jugador muy interesante, un anotador. Vamos a ver si no se tiene hasta las zapatillas y ver el rol que le dan y el rol que él quiere coger y ver en qué plan llega, ¿no? Si es un jugador que a lo mejor llega para tirarse hasta las zapatillas, meter mucho en cuanto pueda salir, no lo sabemos, pero desde luego que es un jugador ilusionante para la primera FED que volverá a ser otro año más una división y una liga, perdón, muy interesante con muchos jugadores que van a dar ese salto seguro, con equipos muy bien entrenados, con equipos muy interesantes y que ojalá, sinceramente lo digo de verdad, tenga más visibilidad porque es una división, es una liga, perdón, muy interesante y que necesitamos y que necesita que el público sepa de ella porque desde luego que me parece que hay mucho nivel. Mil gracias por estar ahí en el último College Devotion de la temporada, salvo sorpresas mayúsculas, no nos vamos a negar. Mañana hablamos de un vídeo sobre jugadores de la Summer League que podrían llegar, o sea, podrían ser College Devotion en no mucho tiempo. Y en agosto, ya sabéis, nos centramos en las previas de los equipos. Este año sabéis que hemos hecho el top 100 de equipos. Lo que pasa es que se ha colado alguno más. En total, creo que vamos a analizar 105 equipos, más luego, pues algún equipo que se nos meta porque hagamos alguna entrevista a algún jugador que juega allí. O sea que no, yo las recomiendo totalmente. Muchas mid-majors de jugadores españoles, con lo cual la Spanish Invasion volverá a estar por ahí. Así que lo he dicho. Mil gracias por estar ahí. Nos vemos mañana con la Summer League y recordad que en agosto vienen las previas. Mil gracias por estar ahí y hasta luego.